Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Nosotros, un grupo de investigación, GIAP, y el grupo de atención primaria, GIAP y la Red Latinoamericana de Atención Primaria, Global Foundation y el grupo de investigación de la Fundación del Área Andina, queremos darles la bienvenida a el primer taller virtual de capacitación, actualización e innovación e investigación en enfermería. Este grupo, preocupado por espacios continuados de capacitación, reflexión y discusión y actualizaciones sobre ciertos temas de interés y procesos de investigación, nos preocupamos por generar estos tipos de talleres. Este es un taller que tiene 4 sesiones. El día de hoy es la primera sesión de la cual nos va a acompañar una experta en el tema. El tema es uso de IRAMUTEC en las investigaciones cualitativas en enfermería. Es de aclarar que este es un software que nos puede ayudar a todas las investigaciones cualitativas, no solamente las de enfermería. Por eso traemos este tema tan relevante a este taller de investigación. Para comenzar y para dar apertura a nuestro gran evento, tenemos a la directora del programa de enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, Clemencia Cuellar, la cual nos va a dar unas palabras para nuestra apertura. Profesora Clemencia, el auditorio es todo suyo. Muy buenas noches, qué rico tener un público tan nutrido, eso me encanta. Estamos enhorabuena porque es el año donde recopilamos Nursing Now, enfermería ahorita, y yo pienso que la investigación hace parte fundamental del holismo que tiene la salud. Enfermería es la piedra angular de todas las investigaciones en salud, no solo, cada vez se habla más también de investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Entonces es un gran honor tenerlos acá. Les digo que nutrido porque tenemos más de 450 asistentes, hay estudiantes, enfermeros, diferentes profesiones, y no solo de Colombia, sino de varias partes del mundo. Entonces, sean todos bienvenidos. A pesar de la virtualidad, es un momento de oro también que nos permite hacer estos encuentros masivos. Ojalá lo disfruten mucho. Yo les decía ahorita a las compañeras que la temática está de lujo, unos temas muy relevantes en investigación, muy propios, entonces ojalá disfruten muchísimo la jornada, que los temas están espectaculares, y esta va a ser la primera de muchos encuentros que vamos a tener. Cada vez, yo les decía ahorita que también el trabajo interdisciplinario y el trabajo colaborativo y en red de varias universidades y de asociaciones permite que se avance más. Y si mezclamos conocimiento, investigación e innovación y transdisciplinariedad, estamos para hacer grandes cosas en salud y grandes avances. Entonces, bienvenidos y muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profesora Clemencia. Realmente para nosotros es un honor que usted nos esté acompañando el día de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestros 134 asistentes a este taller de la parte de investigación y actualización en enfermería. El día de hoy nos acompaña también por parte de la Fundación Global Foundation a Julia Andrea Cadena Martínez. Ella nos va a dar también unas palabras de bienvenida a este gran evento de apertura. Hola, muy buenas noches para todos. De verdad, es un gusto, es un placer siempre compartir con ustedes este tipo de eventos desde Growing Up. Realmente es un gusto poder acompañar, y no solo acompañar, sino hacer parte de todos estos procesos que nos llevan a darnos cuenta del gran potencial que tiene nuestra profesión para seguir creciendo, para seguir investigando, para buscar las herramientas, para seguir incrementando ese conocimiento y sobre todo para seguir incrementando esta red que nos comunica, como bien lo ha dicho la jefe Marcela, no, la persona, discúlpeme, no recordé el nombre, Edna, si me ayudas, pero Clemencia, la profe Clemencia, gracias, con la jefe Clemencia, que incrementar todas estas redes que no nos dejan límites, es decir, que no solo la virtualidad, sino todo el tema de conocimiento tiene un sinfín de cosas por hacer. Entonces, es un gusto poderlos acompañar en estas estrategias virtuales que buscan solamente nuestro crecimiento. Growing Up, como fundación que busca promover estos espacios, acompaña esta noche. Yo voy a estar aquí
esperando sus preguntas para poderlos acompañar al final. Un saludo de parte de toda nuestra junta directiva, de parte de Javier Rodríguez, que es nuestro representante legal, de nuestro presidente Johan Tapiero, de nuestra vicepresidente Sandra Ponte, y de nuestro compañero Edwin, que también nos está acompañando desde la junta directiva. Un saludo muy especial para ustedes. Qué gusto también poder contar esta noche y hacer parte de este equipo con la Fundación Universitaria del Área Andina y con la Universidad Uniquindío. Entonces, estamos súper prestos. Recuerden también que para continuar con este dinámica y con este evento que ya Edna les va a explicar más adelante qué sigue después de esto, de este maravilloso evento, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde posteriormente va a quedar subida esta primera parte del taller de capacitación y todos de aquí en adelante. Entonces estén súper pendientes, vamos a estar acompañándolos y disfrutemos de esta noche de conocimiento, de esta noche de ver y abrir otros panoramas y otras herramientas dentro de este taller. Un gusto, muchas gracias Edna y bienvenidos todos. Sí, definitivamente bienvenidos a nuestros 167 participantes del día de hoy, a nuestro taller de innovación en enfermería. Para nosotros es de vital importancia realmente estas actualizaciones, estas innovaciones que se están dando a nivel de enfermería. Y por qué no saber un poco más sobre lo que son los software, y más adelante tendremos diferentes talleres como ustedes pueden observar. Vamos a mirar cómo mirar esa posible error y nuestra hipótesis con la doctora Natalia Ramírez. Vamos a aprender a hablar de revisión de la literatura, donde analizaremos las revisiones narrativas, las revisiones integrativas, revisiones copo y revisiones sistemáticas para nuestros estudios de investigación. Y posteriormente tendremos al doctor Eric Landeros desde México, donde nos mostrará una revisión sistemática que desarrolló con relación a los artículos publicados en este 2020 con la parte del COVID-19, que es uno de sus artículos que ahorita está en revisión. Entonces, definitivamente va a ser un taller de mucha aprendizaje continuo. Son encuentros una vez al mes. Este es nuestro primer encuentro. Nuestro próximo encuentro será en octubre, después noviembre y finalizaremos en diciembre. Al finalizar les daré muy claramente las fechas y los links para que puedan generar las inscripciones. Vamos a darle el paso a nuestra profesora Marcela Correa, ella miembro del grupo de investigaciones en atención primaria en salud, también nos va a dar sus palabras con relación a esta apertura de este. Muy buenas noches para todos, sean muy bienvenidos a este maravilloso encuentro. Nos encanta poder compartir con cada uno de ustedes, trascender barreras, mostrarles este maravilloso trabajo en red, cómo enfermería debe repensarse, debe trabajar en equipo, debe trabajar en red, debemos consolidarnos. Es una maravilla poder contar con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio y solamente quiero decirles muy bienvenidos. Recordarles que la investigación cualitativa nos facilita nuestra práctica enfermero, hace que sea una práctica mucho más sensible a las realidades de las personas, de las familias, de las comunidades. Nos permite tener un desarrollo teórico y práctico, además de incorporar la competencia tecnológica, como es en este caso de la ponencia del día de hoy, el uso del Iramutec. Muy bienvenidos, un abrazo muy caluroso desde Armenia Quindío, desde nuestro hermoso eje cafetero. Feliz noche y que disfruten el evento. Muchas gracias, profesora Marcela. De verdad, para nosotros es un honor también que nos esté acompañando el día de hoy en representación del Grupo de Atención Primaria en Salud de la Universidad. Sin más pormenores, vamos a comenzar la presentación de nuestra conferencista el día de hoy. Disculpe, ella es enfermera, es la doctora Lina Karina Bernal Ordóñez, enfermera docente del programa de enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina. También es docente del programa de enfermería de la Universidad del Quindío. Es magíster y doctora en enfermería de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil.
miembro del Grupo de Investigación y Atención Primaria en Salud Guías, miembro del Grupo de Investigación de Enfermería Risaralda de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, miembro del Grupo de Estudios, Políticas y Prácticas en Salud de la Universidad Federal de de San Carlos, Brasil, miembro de la Red Latinoamericana de Enfermería en Atención Primaria en Salud y miembro de Global A Foundation. Le damos la bienvenida a la doctora Lina Karina Bernal. Hola, Egna, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a la gente Clemencia, a Julia, a la gente Marcela, y buenas noches a todos los asistentes en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, por ustedes haber aceptado esta invitación de reunirnos el día de hoy y hablar en este tema que hoy nos congrega, que es la investigación en enfermería. Bueno, sin más preámbulos, entonces, quiero empezar dando como una breve introducción. Hoy vamos a conversar un poco sobre el software IRAMUTEC. Resulta que en investigación en ciencias de la salud, no solamente en ciencias de la salud, sino en las áreas sociales y en las áreas humanas, hay diferentes softwares que auxilian a los investigadores para el análisis de los resultados de investigaciones cualitativas. Entonces, la idea del encuentro del día de hoy es que podamos hablar un poco sobre cómo este tipo de softwares, en este caso IRAMUTEC especialmente, puede ayudarnos a nosotros en el desarrollo de productos en investigación cualitativa en enfermería de mejor calidad, ¿sí? Antes de empezar pues ya con el contenido teórico, quiero empezarles a hablar un poco sobre cómo el IRAMUTEC cayó en mi vida, cómo yo me di cuenta del IRAMUTEC. Resulta que, como ya lo mencionó Edna anteriormente, yo realicé la maestría y el doctorado en Brasil. Yo soy colombiana, caleña, y durante la construcción de mi proyecto, de mi tesis doctoral, mi tutora, la asesora de mi tesis en Brasil, ella me dijo: Lina, no, definitivamente aquí en Brasil, en esa época, pónganle ustedes, cuando yo inicié el doctorado fue en el 2013, sí, bueno, en el 2015, perdón. Me dijo: Lina, no, tenemos que pensar en un software, utilizar un software para que analices los resultados de la investigación, porque en Brasil las revistas están exigiendo muy rigurosamente que los estudios cualitativos utilicen algún tipo de software que auxilie ese proceso de análisis de los datos. Entonces inicié yo esa búsqueda en internet de cuáles softwares. Para mí era totalmente desconocido, porque en la investigación de la maestría yo no utilicé software ninguno. Yo hice el análisis categorial temático guiándome en la teoría de Bardijn, pero lo hice manualmente. Entonces me dediqué a buscar en la bibliografía, en internet, los software, existían varios en ese entonces. Me llamó mucho la atención otro que se llama el CESTE. Él también es un software para análisis de datos cualitativos, pero cuando me fui a empapar más de él, me di cuenta que era un software no gratuito, no tenía acceso libre. Entonces me encontré con IRAMUTEC y me di cuenta de que era un software gratuito, de libre acceso, y que, según lo que yo estaba leyendo, es un software de fácil manejo, simple, y pues obviamente hay que cacharrearlo y hay que aprenderlo a manejar, pero pues no es de un manejo complicado. Entonces, de esa manera fue que llegó el IRAMUTEC a mi vida a partir de mi tesis doctoral. Y pues ahora, en este boom de pandemia y pospandemia, donde esta situación nos ha abierto a nosotros muchas posibilidades de uso de herramientas tecnológicas, no solo para la educación, sino también para la investigación, y por lo menos tenemos nosotros que aprovechar y consumir y utilizar esas herramientas y esas tecnologías que, desafortunadamente, en investigación cualitativa en enfermería poco se utilizan, porque no hay conocimiento de este tipo de herramientas que están al alcance de todos y que están disponibles para todos. Entonces esperamos que con esta breve charla, esta breve sesión sobre IRAMUTEC, pues podamos estimular a las personas a que utilicen, primero se acerquen un poco más, conozcan un poco más del software, y que se estimulen para utilizarlo
en sus investigaciones que ya estén desarrollando o en futuras investigaciones. ¿Listo? Porque necesitamos nosotros, enfermeros, en investigación cualitativa, apropiarnos de las tecnologías y de estas herramientas tecnológicas que nos brindan y pues que están al alcance de todos. Bueno, la pertinencia, puedes pasar, Egna, porfa, la próxima. La pertinencia y la importancia del uso de software en el análisis de datos textuales, como es los datos que obtenemos en investigaciones cualitativas. Esa pertinencia está precisamente porque en la pirámide, no sé si ustedes han visto, en la pirámide de clasificación de las evidencias, tenemos en la cúspide de la pirámide los estudios de tipo de revisión sistemática y metaanálisis, como los estudios o las evidencias mucho mejor, las mejores calificadas y clasificadas. Y resulta que los estudios de tipo cualitativos están en la base de la pirámide. Entonces los estudios cualitativos no están tan bien aceptados dentro de esa clasificación de las evidencias científicas, no están tan bien vistos y tan bien aceptados como nosotros quisiéramos. ¿Y por qué? En gran medida eso se debe a la cuestión de la subjetividad de la interpretación del investigador en los datos que se producen en la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, esa dificultad de que los estudios cualitativos presentan a la hora de ser aceptados en una revista científica cuando comparados con artículos provenientes de estudios cuantitativos, esa barrera y esa dificultad de la clasificación de los estudios cualitativos dentro de la pirámide de clasificación de evidencias está asociada principalmente a la cuestión de la subjetividad de la interpretación de los datos que nosotros hacemos en nuestras investigaciones. Entonces, el uso de estos software, de estas herramientas tecnológicas, nos ayudan a nosotros de cierta forma a disminuir la subjetividad en la interpretación de los resultados de las investigaciones en busca de aumentar el rigor metodológico de las investigaciones cualitativas. Entonces, por eso es tan pertinente y tan importante que nosotros conozcamos estas herramientas y aprendamos pues, a utilizarlas. Otra importancia y otra pertinencia de este tipo de herramientas es porque en investigaciones cualitativas nosotros obtenemos un gran volumen de datos, ¿sí? Porque en las investigaciones cualitativas, pues nosotros realizamos entrevistas en profundidad, se pueden realizar grupos focales de diferentes técnicas que se utilizan, entonces se obtienen un gran número de datos, lo que dificultaría, si no se utiliza un software, dificultaría el análisis. Muchas veces una investigación cualitativa se ve manipulada en la población que va a participar en la investigación por el hecho de que el investigador no tiene la capacidad la capacidad para manejar un gran volumen de datos. Entonces se reduce la población de los participantes debido a eso, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que yo conocí una investigación en Brasil donde realizaron hicieron una investigación cualitativa con 40 participantes, hicieron entrevista en profundidad y cada entrevista duró en promedio 2 horas. Entonces imagínense usted cuando se transcribieron esas entrevistas, el volumen tan inmenso de datos y de textos que esa investigación produjo. Si no se cuenta con el dominio de una herramienta de este tipo, un software, el análisis de esos resultados, pues primeramente logísticamente va a ser muy complejo, casi que imposible, y van a haber muchos más riesgos de cometer sesgos o bies metodológicos en las interpretaciones y en el análisis de esos resultados. Entonces, el software también es pertinente para auxiliar en el análisis de gran volumen de datos que provienen de las investigaciones cualitativas. Bueno, algo que es importantísimo aclarar y es un error muy común que se encuentra que se llama, se cree que el uso de softwares de este tipo se les consideran métodos. Me disculpan si escuchan por allá la perrita bailadora, tengo una perrita aquí en la casa y está muy orgullosa justo ahora. Bueno, un error muy común es creer que el uso de estas herramientas se considerarlos como un método. El software no es un método de análisis, es apenas una herramienta que auxilia y apoya al investigador, los investigadores para realizar el análisis de los datos y de los resultados de las investigaciones, pero no es un método.
es apenas una herramienta para auxiliar este proceso de análisis. ¿Listo? Importantísimo aclarar, el investigador es el que hace el proceso de análisis e interpretación. El software por sí solo, él no analiza los datos, él nos ayuda a hacer un análisis estadístico, que ahora lo vamos a ver un poco más con detalle, un análisis estadístico de los datos cualitativos, pero quien hace la interpretación, quien hace el análisis de esos resultados es el investigador. Entonces el investigador continúa siendo el protagonista de su investigación, porque al final, ¿quién es el que hizo la investigación? Pues nosotros, ¿cierto? ¿Quién recogió los datos? Nosotros. ¿Quién conoce mejor esos textos y esas conversaciones que se dieron en la recolección de los datos? Nosotros mismos. Entonces, nosotros continuamos asumiendo ese papel de protagonistas en el análisis de los datos que el software Iramutec ni ningún otro software hace por sí solo. Ellos solamente nos ayudan a hacer el análisis estadístico, ¿sí? Análisis estadístico de datos cualitativos, nos ayuda a organizar la información y a generar unas gráficas, unos tipos de clasificaciones que nosotros investigadores vamos a utilizar para poder realizar el análisis y la interpretación. ¿Listo? Bueno, puedes continuar. Ah, bueno, no, perdón, déjala allí. En esta diapositiva, en la anterior, porfa, en esa diapositiva hay algo muy importante de un autor que dice que los software de análisis cualitativos se crearon para proponer una superación de esa dicotomía que hay entre los estudios cuantitativos y cualitativos, que no se pueden mezclar, que lo cualitativo es 100% texto, palabras, y lo cuantitativo es 100% números, y que no puede haber como una combinación entre lo uno y lo otro. Los software, resulta que ellos fueron propuestos y de hecho proponen una superación de esa dicotomía porque posibilitan a través de esos software que los datos textuales provenientes de una investigación cualitativa sean analizados cualitativamente, pero a través de análisis estadísticos. Porque vamos a ver que Alcesti, el que yo había hablado anteriormente, Iramutec, que es el que estamos hablando hoy, que son softwares para análisis de datos textuales, ellos utilizan bancos de datos y análisis numéricos estadísticos sobre los textos. Entonces, en cierta medida, la utilización de estos software nos ayuda a nosotros a superar esa dicotomía, como dice allí la palabra, entre lo cual y lo cuántico. Puedes continuar, por favor. Bueno, entonces el contenido de hoy, como ya les dije anteriormente, no quiero pretender nada de eso, no quiero ser pretenciosa en decirles que voy a hablarles aquí de todo, porque realmente Iramutec ofrece muchas utilidades, nos ofrece muchas opciones de análisis, inclusive tiene 5 tipos de análisis, pero aquí yo traigo a compartirles a ustedes algunas generalidades. La idea es que tengamos una aproximación al software. Voy a hablar un poco entonces sobre la introducción al análisis textual, cómo se elabora el corpus textual. Eso es un elemento que es muy importante para la utilización del software, cómo se definen las variables ilustrativas y los 3 principales tipos de análisis, ¿sí? O por lo menos los que yo he tenido la experiencia de manejar un poco, y es nube de palabras, análisis de similitud y la clasificación jerárquica descendiente. Son 5 tipos de análisis los que podemos hacer con el software Iramutec, pero yo hoy les voy a hablar un poco más de estos 3 tipos que tengo aquí en la diapositiva. Podemos continuar. Bueno, los objetivos de esta sesión o de este taller, yo he propuesto estos: que nos familiaricemos con la utilización y las aplicaciones que nos provee el software, comprender el potencial de uso que tiene este software, caracterizar el tipo de corpus adecuado para que podamos utilizar bien el software, y tenía aquí este último como una tentativa, aunque no creo que lo podamos hacer porque esto requiere de un tiempo mucho mayor, experimentar el funcionamiento del software. Realmente yo esto lo di en un curso y nos echamos ese día del curso con otros docentes de enfermería, casi todo un día, mínimo una mañana, porque tiene su tiempo de teoría y tiene su otro momento de práctica, que es donde se hace la instalación de los softwares que son necesarios, porque no solamente se requiere descargar el Iramutec, también se
se requiere descargar otras aplicaciones para que el Iramutec funcione adecuadamente. Entonces, con eso, la descarga de las aplicaciones, de los software y poner en marcha y en práctica el taller, pues eso se requiere de otro espacio y de otro tiempo. Pero entonces, por lo menos con que tengamos esa familiaridad y ese conocimiento y ese acercamiento teórico con el software, pues creo que nos damos por bien servidos. Puedes continuar, por favor. Bueno, entonces el software Iramutec, hablando un poco de las generalidades o la introducción a este software, es un software que fue creado por Pierre Ratineau, no sé ni cómo se pronuncia el apellido, es un doctor, es un profesor francés que trabaja en la Universidad de Toulouse, en Francia. Fue creado por él. Tiene ya varias versiones, ¿sí? Entonces está el Iramutec 0.7, que es como la última versión, es gratuito, de libre acceso, y para que se pueda utilizar adecuadamente se debe descargar otro software, que es el software R. No sé si algunos de ustedes hayan tenido conocimiento, el software R es un software que genera tipos de análisis cuantitativos, se utiliza para la elaboración de gráficos y cálculos matemáticos y estadísticos, entonces es netamente cuantitativo, pero Iramutec se ancora y utiliza las bases pues, de datos y los análisis que contiene el R, el software R. Entonces, para que veamos que efectivamente el Iramutec, siendo un software para análisis de datos cualitativos, se utiliza de software totalmente cuantitativo. Entonces necesitamos descargar también en nuestro computador el software R para que el Iramutec pueda funcionar adecuadamente. Puedes continuar. Bueno, mientras avanza la diapositiva, entonces en la próxima diapositiva habla también del software R, hasta está más adelante. Bueno, entonces podemos hablar aquí sobre el análisis textuales, que se constituye de una familia de técnicas que permiten utilizar métodos estadísticos y numéricos, como ya lo había dicho, en los textos, ¿sí? Que son los que producimos en las investigaciones cualitativas. Este tipo de análisis nos permite a nosotros explorar poderosas herramientas y materiales para el análisis de textos y que viabilizan la construcción de categorías. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los análisis que vamos a ver más adelante es el CHD, que es la clasificación jerárquica descendiente, es la que más se asemeja al tipo de análisis que nosotros hacemos en investigación cualitativa manual, que es el tipo de análisis de contenido o análisis categorial temática, que es crear nuestras categorías inductivas emergiendo de los resultados por orden de similitud, y las agrupamos en categorías. Eso también se puede hacer en este tipo de análisis Iramutec, en el análisis CHD, que es el de clasificación jerárquica. Y bueno, en eso consiste generar categorías, construyendo una representación a partir de los segmentos de textos que comparten la misma raíz de la familia de las palabras. Bueno, el software Iramutec es utilizado en el estudio de las ciencias sociales humanas. Resulta que el profesor francés, Pierre, él pertenece a las ciencias humanas y ciencias sociales allá en Francia. Aquí en Latinoamérica, el software entró en Latinoamérica gracias al doctor Brígido Camargo, que él es un profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Entonces, en Brasil fue la primera adaptación que se le hizo a este software, que originalmente es francés. La primera adaptación fue en Brasil por este profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, eso queda en el sur del Brasil, y pues a partir de allí, a lo largo de estos años han venido realizándose diversas adaptaciones. Ya hay una adaptación al español. De hecho, cuando descargamos ambos programas, tenemos la opción de descargarlo en su versión en español también. Entonces, eso es algo muy importante. El Iramutec realiza análisis de estadísticas de textos similares a las del software Alcesti, que es el que ya les mencioné, por si de pronto alguno ya haya tenido acercamiento con Alcesti. Sin embargo, el Iramutec proporciona otras opciones de análisis que el Alcesti no nos permite.
Como les dije, con el IRAMUTEC tenemos 5 opciones de análisis que las vamos a ver más adelante. Y pues fue desarrollado en Francia en el año 2009. Podemos continuar. Es importante antes de adentrarnos en el conocimiento del software que tengamos claros algunos conceptos. Estos conceptos son muy utilizados y ustedes los van a ver muchísimo cuando ya descarguen en sus computadores el software, y es necesario que tengamos estos conceptos primeramente interiorizados. Estos son el corpus. Como ya les dije, el corpus es la primera etapa que se debe ejecutar para realizar un análisis en IRAMUTEC. El corpus hace referencia al conjunto de textos que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, el conjunto de entrevistas. Cuando nosotros investigadores empezamos la transcripción de nuestras entrevistas, sean 2, sean 3, sean 40, sean 50, las que sean, nosotros las transcribimos en un solo texto, ¿cierto? Que nosotros en estos momentos lo realizamos en Word. Pues es como la herramienta que utilizamos para hacer la transcripción de nuestras entrevistas. Ese Word que contiene las 10, las 15, las 30 entrevistas transcritas, a eso se le denomina el corpus en el IRAMUTEC, ¿sí? Entonces el corpus es el conjunto de los textos o de las entrevistas que vamos a analizar. El siguiente término es texto. Texto hace referencia a cada una individualmente de esas entrevistas. Entonces sería el conjunto de segmentos de texto, o sea, cada entrevista. Y segmentos de texto, resulta que el IRAMUTEC, él hace unas particiones o unas divisiones automáticamente en todo el corpus. Él lo segmenta más o menos en 40 palabras, eso equivale a unas 3 líneas aproximadamente. Entonces él va haciendo segmentos para facilitar el conteo estadístico de las palabras por similitud y por la frecuencia en que aparecen esas palabras. Entonces, a esos cortes que hace IRAMUTEC dentro del texto, cada 40 palabras o cada 3 líneas, es lo que se le denomina segmentos de textos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos segmentos de texto habrá en nuestro texto? Pues eso dependerá del tamaño y el volumen que nosotros tengamos en nuestro corpus como tal. Entonces es importante que tengamos eso claro. Corpus es el conjunto de entrevistas en un mismo documento. Texto es cada entrevista individualmente que comprenda pues el conjunto de segmentos de textos, y el segmento de texto es esa partición que hace el IRAMUTEC a nuestro corpus, que es aproximadamente cada 40 palabras o cada 3 líneas, para facilitar el conteo estadístico y el análisis de la similitud entre las palabras y la frecuencia en que éstas aparecen en todo el texto. Podemos continuar. Bueno, como les había mencionado anteriormente, en IRAMUTEC se pueden realizar 5 tipos de análisis, y estos son estadísticas textuales clásicas, que es muy parecido pues, a lo que conocemos como estadística descriptiva. Entonces se puede realizar este tipo de análisis. Se puede realizar análisis factorial de correspondencia o AFC, clasificación jerárquica descendiente, que este es el más utilizado en los estudios cualitativos, no solamente en enfermería, sino en las ciencias sociales y humanas también. Este es el más común cuando uno busca la evidencia científica que ya ha sido publicada, estudios que hayan utilizado el IRAMUTEC, uno ve con mayor frecuencia o que predomina este tipo de análisis, el CHD, que es el de clasificación jerárquica descendiente. Es el análisis más completo, de todos los que ofrece el IRAMUTEC y el más común en ser utilizado. Tenemos el análisis de similitud y el análisis de nube de palabras. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito más cada uno de estos 3 últimos, que son los que vamos a enfocarnos el día de hoy. Puedes continuar. Bueno, para el análisis en IRAMUTEC, entonces es necesario nosotros pasar por 3 etapas. La primera etapa es la preparación del corpus. La segunda etapa es la selección del tipo de análisis, y la tercera etapa es el análisis de la interpretación que le da el investigador a esas gráficas y a esos resultados que nos arrojó el tipo de análisis que seleccionamos. Podemos continuar.
Bueno, aquí les quería como compartir el link de donde se puede descargar y hacer la instalación de tanto del R como del Iramutec. El Iramutec está más adelante. Con mucho gusto, quien lo desee, pues yo dejaré a disposición mi correo electrónico para compartirles los links. Ahí en el software R hay diferentes versiones, ya hay una última versión. El R se puede, tanto el R como el Iramutec se puede descargar en Windows o en equipos que usan otro tipo de, no sé cómo se llama, otro tipo de operador como Linux, los que utilizan el SOS que utilizan los Mac. Entonces hay un link para descargar dependiendo de qué sistema operativo utilizamos en nuestro computador. Entonces yo les puedo compartir eso con mucho gusto. Podemos continuar. Entonces, hay diferentes versiones del software R, funciona con las diferentes versiones, pero hay una última versión que es la que se está descargando pues actualmente. Aquí está el link también para descargar el software Iramutec. Es muy sencillo realmente. Ustedes colocan el link en internet, en Google o en Safari, en el navegador que ustedes utilicen, y le van dando a descargar, y es desde el momento que uno le da a descargar al software, la primera ventana que emerge, que se abre, es para usted escoger el idioma en el que quiere realizar todo el proceso y en el que quiere manejar pues el software. Entonces tenemos el español, en ambos software tenemos esa opción de colocar en español, entonces por ese lado no hay como no hay mucha limitación. Y de ahí en adelante es darle a aceptar, siguiente, hasta finalizar la instalación de los software en el computador. ¿Listo? Primero se debe instalar el R antes que instalar el Iramutec. Bueno, con relación a la preparación del corpus. La preparación del corpus es la fase más compleja, más complicada, es un poco más tediosa, por decirlo así, porque esta preparación del corpus de esta fase depende el nivel de optimización y el porcentaje de aprovechamiento que el software le va a hacer a nuestro análisis. Si un corpus no se prepara adecuadamente, si un corpus no se elabora con todos los detalles y con todos los criterios y el rigor que el software exige, pues el porcentaje de aprovechamiento que vamos a obtener del software va a ser muy limitado. Entonces realmente esa es la parte, diría yo, que más importante para el uso del software y la más complicadita, porque se necesitan unos detalles y tener mucho cuidado con unos elementos para que nuestro corpus quede bien editado, bien elaborado, para que pueda ser utilizado y aprovechado al máximo por el Iramutec. Podemos continuar. Entonces esta es la parte que requiere de mucha atención nuestra, que nuestros ojos estén, mejor dicho, todos nuestros ojos y todos nuestros sentidos estén concentrados en esta parte que es la más compleja. Bueno, para elaborar el corpus es necesario instalar los equipos que no lo tengan, los computadores que no lo tengan, el software OpenOffice. Entonces, como vemos, con este ya son 3 software que debe tener nuestro computador para poder hacer uso del Iramutec. No es solamente descargar el Iramutec y ya, necesitamos el R, el Iramutec y este software OpenOffice para poder hacer la construcción y la elaboración del corpus. ¿Por qué? El corpus no se puede elaborar. Yo sé que nosotros transcribimos nuestras entrevistas en Word, que es la herramienta que mejor conocemos, pero una vez transcritas en Word se tiene que editar, acomodar, arreglar con todos los criterios y pasarse en un archivo en este software, ¿sí? Entonces hay que descargar este software primeramente para poder utilizar el Iramutec. Podemos continuar. Lo que dice acá abajo es que algunas otras aplicaciones como Excel, Word, qué pena que yo digo que pases y te devuelvas después. Algunos aplicativos como Word, Excel, WordPad o el blog de notas que tenemos en nuestros computadores ya instalados con nuestro paquete de Office normal, ellos, si nosotros construimos nuestro corpus en esos software, en esas aplicaciones, producen unos errores.
Entonces, a la hora de nosotros ir a utilizar el IRAMUTEC, resulta que no podemos avanzar en el análisis porque nos da error o bug, error. Y entonces no sabemos, no entendemos por qué es lo que está pasando, vamos y revisamos el texto y decimos, no, pero es que tiene todo bien, y resulta que es el formato en el que nosotros guardamos nuestro archivo, nuestro corpus. Entonces, el corpus que elaboramos tiene que estar dentro de este software OpenOffice, ¿listo? Para que no nos dé errores ni bugs a la hora de avanzar en el análisis. Podemos continuar ahora sí. Bueno, estas son algunas generalidades que se deben tener en cuenta para la elaboración del corpus. Bueno, algo aquí muy importante que quiero resaltar es que no hay un mínimo ni hay un máximo de entrevistas, de transcripción de entrevistas que se analizan en el IRAMUTEC. Los autores recomiendan que sea un promedio entre 20 y 30 entrevistas las que compongan un corpus, pero yo ya he visto investigaciones donde se han utilizado IRAMUTEC con 40 entrevistas, como la que les mencioné inicialmente, o inclusive con 10 entrevistas o menos entrevistas que eso. ¿Sí? Entonces no hay como una regla que diga que tienen que ser de tantas entrevistas, eso es independiente, se sugiere los autores que sea entre 20 y 30, pero pues no es una regla pues de oro, se puede utilizar el IRAMUTEC con menos que eso o más que eso. Se debe crear una línea de comando. Cuando nosotros ya pasamos nuestro corpus al formato en OpenOffice, que es el software que vamos a utilizar para la construcción de nuestro corpus, cada entrevista, cada texto debe iniciar con una línea de comando, que es lo que aparece aquí en asteriscos. Hay cosas que nosotros no entendemos, que yo por lo menos no entiendo por qué, pero así es como lo dice el software y así debe ser. Toda línea de comando, la línea de comando sirve para identificar cada participante, identificar cada entrevista, identificar ese texto específico que usted va a analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este sería un primer texto, la que aparece aquí, y el de abajo sería un segundo texto. O sea, aquí tendríamos dos entrevistas, por decirlo así, y la línea de comando es lo que está entre paréntesis. Entonces, inicia siempre la línea de comando con 4 asteriscos, espacio, asterisco, y de ahí en adelante se puede colocar únicamente la identificación de la entrevista, por ejemplo, E-1 o P-1, pues haciendo referencia a que es entrevista 1 o participante 1, y se le pueden colocar las variables que ustedes consideren pertinentes y necesarias e interesantes para tener en cuenta en esa entrevista. Por ejemplo, de ese participante 1, de esa entrevista 1, que se tenga en cuenta el sexo. Algo importante en el IRAMUTEC es que a cada variable, si es sexo, si es escolaridad, si es estrato socioeconómico, si es estado civil, a cada variable como de la caracterización sociodemográfica de ese participante se le debe asignar un código o un número. Sí, un código numérico. Yo no puedo colocar variable F de femenino, variable M de masculino, sino que yo coloco sex 1 si es 1 masculino y 2 para femenino, 1 si es para casado, 2 si es para soltero, 3 si es para viudo, 4 si es para unión libre, 1 si es para universitario, 2 si es para bachiller, 3 si es para primaria, y así sucesivamente. A cada posibilidad dentro de esa variable se le debe asignar un número, y ese es el número que se va a colocar aquí en la línea de comando para identificar ese texto o ese participante, ¿sí? Entonces, no hay límite de variables, se pueden colocar las que el investigador considere pertinentes, que ustedes consideren que va a ser de interés para que el IRAMUTEC analice ese texto o esa entrevista. Entonces, este es un ejemplo. Puedes pasar a la siguiente, Edna, por favor. Aquí tenemos un ejemplo un poco más ampliado. Entonces, como ya les dije, necesitamos definir previamente la medición de cada variable. Entonces, asignarle un código numérico a cada una de las posibilidades dentro de la variable. ¿Listo?
Entonces, aquí tenemos, inicia siempre con 4 asteriscos, espacio, asterisco, aquí dice cuestionario 005, en este caso se colocan 3 dígitos, si tenemos un corpus con centenas de textos, si tenemos un corpus con decenas de textos, utilizaremos 2 dígitos, o si tenemos un corpus con apenas hasta 9 textos, entonces esta parte de la línea de comando con un solo dígito. Algo importante es que el guión bajo une las palabras, ¿sí? Siempre que queramos utilizar una palabra, unir una palabra, y eso lo vamos a ver ahorita más adelantico, se coloca el guión bajo. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar Organización Mundial de la Salud, para que Iramutec no reconozca Organización Mundial y Salud como 3 palabras totalmente diferentes, sino como un solo término, Organización Mundial de la Salud, entonces cada una de esas palabras se deben dividir con guión bajo. ¿Sí? Entonces el guión bajo une las palabras, entonces por eso se utiliza aquí guión bajo, cuestionario, guión bajo, 005, o sea que hace referencia a que esta es la línea de comando de la quinta entrevista o del quinto texto. Y de ahí en adelante todas las variables que consideren necesarias, siempre anticipadas por un asterisco. Asterisco género, guión bajo 2. O sea que en esa entrevista, si yo definí previamente que el 2 hace referencia a masculino, entonces quiere decir que esa entrevista hace referencia a un participante masculino. Escolaridad guión bajo 4. En la definición previa, yo coloqué que 4 hace referencia a universitario. Entonces, esta entrevista es de un participante masculino que es universitario. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante definir previamente la medición de cada variable a través de los números, ¿sí? Para que así podamos colocar las variables aquí en la línea de comando, que es la línea de identificación de ese texto o de esa entrevista. Bueno, como les dije, aquí underline, que es el guión bajo, une las palabras. El hífen, que es la rayita, que no es guión bajo, sino que es el guión normal, ese sí se convierte en un espacio en blanco, o sea, separa las palabras. Y los números siempre en algarismo, no podemos colocar los números en letras o en números romanos, siempre en dígitos como lo vemos aquí en el ejemplo. Podemos continuar. En la diapositiva, profesora Lina, señora. ¿puedo hacer una pausa un momento? Claro. Para primero agradecerle a todos nuestros 33 asistentes. Tenemos asistentes de Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, México. Todos bienvenidos a este taller, ya estamos en la mitad. Quiero invitarlos a que todos por favor diligencien el formulario de asistencia para de esa manera poder generar la certificación de nuestro taller. Recuerden que son 4 talleres, una vez al mes. Este es nuestro primer taller. Se certificará la asistencia a 3 de los 4 talleres. Entonces no olviden por favor diligenciar este formulario, se va a estar mandando por el chat. Y recuerden colocar sus preguntas también, que son importantes al finalizar. Nuestra tallerista responderá todas las dudas que tengan. Profesora Lina, puede continuar. Gracias, Elena, por la intervención. Bueno, se nos fue la presentación. De eso, ya volvió, sí. Bueno, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué detalles debemos de tener en cuenta cuando vamos a elaborar el corpus? Primero, la puntuación y la gramática del texto del corpus tiene que ser revisada, ¿sí? Se recomienda no dejar párrafos inconclusos. Muchas veces nosotros cuando hacemos las transcripciones de nuestra entrevista, transcribimos tal cual como habló nuestro participante y entonces utilizamos palabras como o ideas que quedan inconclusas, frases que no se terminan en su idea. Entonces, eso en Iramutec pues no se debe implementar, no se debe realizar. Por lo tanto, el investigador tiene que sí hacerle un tratamiento al corpus, o sea, hacerle tratamiento a esas transcripciones, párrafos que estén con ideas terminadas, revisión de la puntuación, revisiones gramaticales,
gramaticales. Otra cosa muy importante, bueno, eso está más abajo, en la uniformidad de las siglas. Si nosotros vamos a optar por utilizar las siglas en nuestro corpus, entonces en todo el corpus se debe utilizar la sigla. Por ejemplo, si voy a utilizar APS refiriéndome a atención primaria de salud, si la primera vez la coloqué APS y más adelante coloco atención primaria de salud y más adelante coloco atención primaria, pues el IRAMUTEC me va a reconocer eso como tres palabras diferentes, tres formas diferentes, y a la hora de hacer la asociación por similitud, pues no va a contemplar como, pues, va a ¿cómo se dice? Contemplarlo como términos diferentes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en unificar. Si vamos a utilizar APS, entonces siempre que nos refiramos a APS, atención primaria, vamos a colocar como APS. Si es OMS, entonces OMS o el nombre por extenso, Organización Mundial de la Salud, y siempre recuerden unir a cada palabra con el guión bajo, ¿sí? Con underline, siempre se deben unir las palabras que pertenecen a un mismo término, se deben unir, o se define usar la sigla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Suprimir las intervenciones del investigador. Cuando ya estamos en el corpus que vamos a ingresar al IRAMUTEC, nosotros debemos eliminar la pregunta. Cuando nosotros hacemos la transcripción, muchas veces hacemos transcripción de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En cambio, en el IRAMUTEC se debe suprimir la intervención del investigador, o sea, las preguntas o los comentarios que haga el investigador durante la entrevista o durante el grupo focal o durante pues el momento de recolección de la información, durante la narrativa, qué sé yo, se debe suprimir la intervención del investigador y dejar únicamente los datos provenientes de nuestros participantes. No justificar el texto. Justificar es que aparece todo así bien lineal, de izquierda a derecha. No se justifica el texto, no se usa negrita, no se usa itálico o cursivo, no, todo está en esa uniformidad de la formatación del texto. Usar los números en la forma algarítmica, en dígitos, como ya lo dije, no se deben usar los números en letras, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si algún participante dijo, si nosotros hacemos 3 grupos educativos en el mes, entonces ese 3 se debe transcribir en letras, no en números. No usar símbolos como comillas, signos de pesos, porcentajes, eso no lo reconoce el IRAMUTEC, puede que nos dé error o un bug cuando queramos avanzar en el análisis, entonces evitemos utilizar cualquiera de estos símbolos. Podemos continuar. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo es que nosotros transcribimos generalmente nuestras entrevistas en su transcripción original. Vemos que está la pregunta del investigador y abajo la respuesta, pregunta y respuesta. En esas respuestas vemos que hay frases incompletas, por ejemplo, pero a veces también y quedan puntos suspensivos. Esa frase es sin terminar, que no sabemos qué fue lo que quiso decir el participante, o en el momento, sí lo sabemos en el momento de la entrevista, pero a la hora que vamos a hacer la transcripción no nos acordamos de cuál fue la idea que el participante nos quiso dar con esa respuesta. Entonces eso es mejor formatarlo. Si no recordamos la idea que el participante nos quería decir en ese momento con esa frase, eliminemos ese pedazo de nuestro corpus. ¿Sí? Es mejor eliminar lo que nosotros no recordamos y no tenemos cómo tratar. Si nosotros recordamos, porque fuimos nosotros los que realizamos la entrevista, y recordamos qué fue lo que esa participante quiso decir en ese momento con esa respuesta, entonces se puede hacer el tratamiento y poder hacer pues que el corpus quede uniforme en esa composición. Entonces esto es un ejemplo de cómo mi hija está por allá atrás. Entonces queremos pasar a la siguiente diapositiva de cómo quedaría entonces el corpus ya tratado en formato de corpus para ingresar al IRAMUTEC. ¿Puedes avanzar, Elena, por favor? Entonces en ese ejemplo habíamos visto frases inconclusas, ¿cierto? Aquí este es un trecho de un corpus, de un texto que compone el corpus, que ya cumple con los criterios y con los detalles y esos elementos que exige el IRAMUTEC.
Entonces aquí se complementaron o se completaron las ideas que estaban inconclusas, las que no se recordaron se eliminaron, entonces se quitó del texto, se colocaron los signos de puntuación en donde debían, ¿sí? Y se le dio un sentido a las ideas. Entonces la idea no es manipular el texto, no es manipular ni cambiar el sentido de lo que nuestro participante nos habló, nos dijo, sino que garantizando que se preserva esa originalidad de lo que el participante dijo, se debe hacer la formatación y el tratamiento del texto, ¿sí? Entonces, organizando la gramática, organizando los signos de puntuación, eliminando ideas que no están completas, organizando un poco las ideas que están confusas, pero que nosotros entendimos bien y sin caer en el error de cambiar el sentido de lo que el participante dijo, se puede hacer ese tratamiento. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo sería un texto para colocar en el corpus. Podemos seguir. En la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo del corpus que yo realicé. Este es un ejemplo del corpus que yo realicé en mi tesis doctoral. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la línea de comando, yo no utilicé variables para pues, tener en cuenta en cada texto. Yo solamente identifiqué el texto con el número consecutivo de la entrevista para yo saber a cuál entrevistado hacía referencia a ese texto que estaba allí. Entonces, fueron 13 entrevistas en total. Entonces, este ya está en el formato del software que les dije que había que descargar para elaborar el corpus. Entonces, este es el ejemplo de mi tesis doctoral del corpus que yo elaboré. Podemos continuar. Ahora, una vez elaborado el corpus, como ya les dije, el corpus es lo más complejo porque hay que estar atentos a muchos detalles, pero una vez nosotros logramos hacer esa formatación del corpus bien hecha, acorde a los lineamientos del IAMUTEC, ya el resto es pan comido, como dice el dicho, ya el resto es mucho más fácil de manejar. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la importación del corpus? Que lo tenemos allá en el software guardadito en nuestro computador. ¿Cómo lo importamos al IRAMUTEC? Entonces, una vez ya hemos descargado todos los software, esto que aparece aquí es la interfaz del software. Cuando nosotros abrimos el IRAMUTEC, el icono se guarda ahí en nuestro escritorio del computador. Cuando le damos a abrir, esta es la interfaz que aparece. Esta es la primera ventana que nosotros visualizamos. Acá donde está señalizando las flechitas en el cuadrito rojo que tiene la P o en archivo, allí le damos importar texto, importar corpus, perdón. Es allí el lugar donde están situados y podemos darle importar el corpus. Ahí podemos ir siguiendo. Entonces allí cuando le damos importar corpus se abren unas ventanas, que es como se abre una ventana con información que resume, bueno, aquí está de dónde vamos a importar el corpus, o sea, en dónde está guardado, seleccionamos y le damos a abrir, podemos continuar. Cuando ya le damos a abrir, entonces el IRAMUTEC nos abre una ventana que es esta que está aquí, como con un resumen. Esto es un resumen de lo que contiene el corpus. Informaciones importantes son estas que están acá como señaladas en rosado, y aquí nos dice el número de textos que estamos analizando, que vamos a analizar, el número de textos que conforman el corpus. En este caso fueron 21 textos, o sea, 21 entrevistas, el número de segmentos de textos, o sea, los números de esas cuántas 40 palabras, cada cuántas 40 palabras contó IRAMUTEC. Entonces fueron 103, por ejemplo, en este caso, 103 segmentos de texto, cuántas ocurrencias, o sea, es el número de veces que aparecieron las palabras, el número de palabras. Entonces estos son datos importantes que nos arroja este resumen del corpus que IRAMUTEC recibió. Podemos continuar. Estos datos son importantes para la hora de nosotros hacer nuestro informe final, nuestro reporte del informe final, colocar esos datos en ese informe de los resultados. Y empezamos entonces aquí con los tipos de análisis que podemos hacer en IRAMUTEC. Entonces vamos a empezar con clasificación jerárquica descendiente, o sea, HD.
Este es el análisis que más se utiliza, como les dije anteriormente, es el que se predomina en los estudios cualitativos en enfermería que se reportan en las evidencias científicas. Este tipo de análisis CHD nos permite obtener clases de segmentos. Cuando hablamos clases de segmentos de texto, estamos hablando de categorías. Sí, ellos aquí hablan de clases, pero eso en nuestro léxico, de nuestro vocabulario de investigación cualitativa, quienes hacen análisis de contenido de tipo categorial o temático, que nosotros conocemos como categorías, entonces clases aquí sería algo muy parecido a las categorías. Entonces, con este tipo de análisis, lo que vamos a obtener es eso, categorías o clases, que es el término que utiliza el software. Estas categorías o estas clases se presentan con vocabulario semejante entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Hace el cálculo del número de palabras que tiene el texto, el corpus, en este caso el corpus, que es el conglomerado de todos los textos, hace ese cálculo y revisa cuáles palabras se asemejan más, son más familiares en su raíz pues, de gramatical, cuáles son las palabras que tienen mayor semejanza entre sí, y las va agrupando, las va clasificando en diferentes categorías, ¿sí? Entonces, hace eso, agrupa en categorías las palabras que se asemejan entre sí y las separa de otros segmentos de texto u otras palabras que son totalmente diferentes, agrupándolas en otra clase o en otro grupo. Entonces, lo que nos arroja este tipo de análisis son las categorías de análisis, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de una categorización inductiva, porque las categorías emergen de los resultados, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de categorización deductiva es cuando nosotros, investigadores, definimos previa a la recolección de los datos, definimos las categorías de análisis. Esa sería categorización deductiva. Pero cuando hacemos categorización inductiva, que es cuando se construyen las categorías a partir de lo que nos arrojaron los resultados, eso es inductivo. Entonces este sería el tipo de categorización que hacemos aquí con el software IRAMUTEC. Bueno. Busca obtener clases formadas por palabras que son significativas y relevantes en este estudio. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando ella forma la clasificación, las categorías, aparecen no todas las palabras similares en esa misma clase, en esa misma categoría, sino que él ya lanza las que para el software, por el número de frecuencia en que aparecieron esas palabras, son más representativas y son más significativas en esa clase. ¿Sí? Entonces, como les dije, este es uno de los análisis más importantes y más completos que arroja el IRAMUTEC, que se pueden hacer en IRAMUTEC. Podemos continuar. En la siguiente diapositiva, entonces, se muestra cómo el IRAMUTEC divide las clases, o sea, analiza el texto y divide esas clases para llegar en esta categorización, ¿no? En esta distribución de clases. Entonces, en el ejemplo, vemos que hay dos categorías macro, dos clases generales. La segunda está subdividida a su vez en 4 subclases, en 4 subcategorías. Él nos arroja el número de porcentaje de palabras que contiene cada una de las clases, las divide en colores. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención de IRAMUTEC, que es muy vistoso, es muy llamativo, lo divide por colores los análisis, entonces es algo que llama mucho la atención y pues que en investigación cualitativa es como también visto, ¿no? Esa cuestión del color, de llamar la atención, de caracterizar de esta forma. Acá en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, donde encontramos el número de textos, el número de segmentos de texto, el número de formas hace referencia a las palabras que están contenidas en estas clases. Bueno, esta información que está aquí es información también importante y relevante para cuando nosotros vayamos a elaborar nuestro informe final, a escribir el artículo ya con la descripción de los resultados y el análisis de los resultados. Estas son informaciones importantísimas que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer ese informe final de los resultados y su análisis, ¿sí? Algo importante que tenemos aquí para ver es al final dice 71 segmentos clasificados de 104, o sea, de 104 segmentos de texto se clasificaron 71, lo cual dio un aprovechamiento
un porcentaje de aprovechamiento de análisis del 68.27%. Los autores recomiendan que el porcentaje de aprovechamiento de análisis debe ser igual o superior al 70%. Entonces, aquí pues no estaría muy lejano, en este ejemplo, no estaría muy lejano de esa recomendación. Se recomienda que un análisis donde se aprovechó el 70% del texto es porque el texto quedó bien formatado, el corpus quedó bien formatado, bien elaborado. Por eso la importancia de que nuestro corpus quede muy bien elaborado y muy bien hecho, porque ya se ha visto, por ejemplo, cuando yo me inicié en mi tesis doctoral, cometí muchos errores en la elaboración del corpus. Entonces cuando yo llegaba a esta etapa, el aprovechamiento era el 30%, el 40%, y eso causa mucha frustración porque uno le toca devolverse otra vez al corpus y ponerse a revisar detalle por detalle, línea por línea, palabra por palabra, para ver qué es que estábamos cometiendo el error, ¿sí? Entonces, por eso, esa primera fase de construcción del corpus es tan importante, porque de eso va a depender que el análisis se aproveche, que el texto, el corpus se aproveche en gran manera para poder hacer el análisis. Entonces, esto es muy importante y esto se reporta, este valor, que el aprovechamiento el porcentaje de aprovechamiento del análisis del texto fue el 68.27%. Eso es un indicador de rigor y de calidad metodológica en el análisis CH de IRAMUTEC. ¿Listo? Podemos continuar. Entonces, una vez vemos, en esa diapositiva anterior veíamos que se clasificó en dos grandes clases, y la segunda a su vez se subdividió en 4 subclases. Entonces la tenemos de esa forma. Aquí también podemos verlo de esta forma, donde ya vemos cada clase con las palabras que IRAMUTEC incorporó en cada una de las clases. ¿Sí? Entonces aquí ya nos aparecen las palabras más relevantes. Ojo, eso es lo que nos arroja el IRAMUTEC. Ustedes ven que no nos arroja el nombre de la categoría. Nos corresponde a nosotros, investigadores, analizando las palabras que él agrupó en este grupo lila, en este grupo verde, en este grupo rojo y en este grupo agua marina, analizar muy bien esas palabras, qué similitud tienen, cuáles están allí. Miren que también varían hasta en el tamaño. Entre más grandes quiere decir que aparecieron con mayor frecuencia, lo que significa un mayor nivel de relevancia o de significancia de esas palabras dentro de esa clase. Entre más chiquiticas, pues aparecieron con menos frecuencia, pero que IRAMUTEC consideró relevantes para colocar en esta misma familia o en esta misma clase, ¿sí? Y entonces, analizando cada clase con sus palabras que allí contiene, le corresponde al investigador generar el nombre de esa categoría, el nombre de esa clase. Entonces, miren que aquí empieza ya el trabajo de interpretación y de análisis de nosotros como investigadores, ¿sí? Aquí comenzamos nosotros a poner a funcionar y a volar nuestra mente y nuestro lado derecho del cerebro creativo para poder interpretar y generar un nombre que mejor represente esta clase de acuerdo a las palabras que IRAMUTEC agrupó en la clase. Entonces, eso es el resultado que nos arroja el análisis CHD, de clasificación jerárquica descendiente. Como ven, se agrupa por colores. Aparece aquí el número de porcentaje dentro de esas 70% de aprovechamiento. Aquí aparece el porcentaje de cuál clase, el porcentaje de cada clase, ¿sí? El porcentaje de palabras de cada clase. Entonces, aquí está el nombre de la clase 1, para que nosotros le hagamos pues la interpretación y construyamos el nombre a cada clase. Podemos continuar. Ya una vez nosotros hacemos esa interpretación y generamos el nombre de las clases, organizamos y organizamos pues como el gráfico, ahí ya procedemos a hacer el análisis como tal de cada clase. Algo muy importante que tiene IRAMUTEC, que me parece muy interesante, es primero que uno como investigador puede limpiar las clases. Él nos arroja una clase, una clasificación, cada clase con sus respectivas palabras, pero nosotros podemos sí limpiar un poco eso. Por ejemplo, si él clasificó dentro de ese grupo palabras que consideramos que no son relevantes, por ejemplo, se le dejó una palabra como pero, más, aún, esas palabras que no aportan
pues ninguna relevancia para nuestro estudio, se pueden limpiar de las clases. Entonces tenemos cómo manipular o cómo hacer esa limpieza de las clases. Eso por un lado. Por otro lado, que hay una parte donde aparece concordancia. Hay una parte que se llama concordancia y allí a la hora de nosotros hacer el informe de los resultados, ustedes se han dado cuenta que cuando uno realiza un artículo de una investigación cualitativa, uno coloca el pedacito de la entrevista donde el participante dijo eso específicamente que nosotros queremos rescatar en esa categoría, y después de ese pedacito de la entrevista viene nuestro discurso, nuestra interpretación y nuestra contrastación con otros estudios y con el marco teórico, ¿cierto? Entonces, algo muy importante aquí en el IRAMUTEC es que cuando le damos clic en concordancia, nos aparece inmediatamente la identificación. Por eso es tan importante colocar la línea de comando en cada entrevista, en cada texto, porque cuando nosotros le damos concordancia, el IRAMUTEC nos muestra esa palabra en cuáles de los textos fue encontrada, y como dijimos que el segmento de texto se hace una división cada 40 palabras o cada 3 líneas, pues entonces nos va a mostrar también como el contexto en que apareció esa palabrita en ese texto, ¿sí? Entonces nos muestra las 3, las 4 líneas donde esa palabra fue encontrada dentro de ese texto o dentro de esa entrevista. Así nosotros vamos a poder, cuando hagamos la elaboración de nuestro informe o de nuestro artículo, colocar también el trecho, el pedacito de la entrevista donde apareció esa palabra para nosotros poder hacer el análisis y la interpretación pues respectiva a ese pedacito de la entrevista. Entonces esto es muy interesante, que no solamente nos arroja la clasificación con sus palabras, sino que podemos ver también de dónde él sacó esa palabra, dónde la identificó, en qué entrevista, en cuál pedacito específicamente, para nosotros poder contextualizar ese término, esa palabra que vamos a analizar, para contextualizar pues como la idea. Podemos continuar. Bueno, pasamos entonces ahora al otro tipo de análisis, que es análisis de similitud. Puedes continuar. Cuando se escoge este tipo de análisis, se abre una nueva ventana. Ahorita les voy a mostrar más adelante, o ahorita más adelante voy a mostrarles en la interfase, que es la ventana que se abre cuando abrimos el software, cuando abrimos el IRAMUTEC. Ahí aparece al lado del cuadrito rojo que tenía la T, que era desde donde se importaba el corpus, aparecen al lado los cuadritos que hacen referencia a cada uno de estos 5 análisis. Entonces, por eso dice que la segunda etapa es la selección de los análisis. Primera etapa es la elaboración del corpus, segunda etapa la selección de qué tipo de análisis que vamos a utilizar o queremos que el IRAMUTEC haga. Y eso lo encontramos ahí ya en la página principal, en la primera ventana que se nos abre, ahí en la interfaz, ahí aparece cada análisis con su respectivo icono para nosotros clicar ahí y seleccionar el análisis que queremos. Entonces, cuando seleccionamos este análisis, se abre otra ventana, ¿sí? Pues, este tipo de análisis posibilita identificar la familiaridad, la ligación, la similitud, la conexión que hay entre las palabras de nuestro corpus. Entonces, aquí el análisis no va a ser para clasificarlo descendientemente ni va a categorizarlo, simplemente los va a reunir por similitud, por familiaridad o por conexión entre las palabras. Auxilia en la identificación de los temas de mayor relevancia, de mayor importancia en nuestro corpus. Podemos continuar. Entonces, aquí, como les decía, se abre una nueva ventana. Cada análisis, incluyendo el CHD, análisis de similitud, la nube de palabras, cualquiera de los análisis, antes de usted ver gráficamente los resultados, el IRAMUTEC le abre una ventana previamente donde usted pueda como generar unos criterios, unos parámetros para tener en cuenta en el análisis. Entonces aquí se abre esta ventana que posibilita escoger los parámetros para la construcción de ese árbol de similitud. Aquí la gráfica ya no es en clasificación por categoría, sino que se va a generar otro gráfico que el IRAMUTEC llama de árbol de similitud, ¿sí?
Entonces, en esta ventana se pueden hacer ediciones, por ejemplo, visuales a ese gráfico, cómo quiero que me aparezca el gráfico, el tamaño del texto, los colores, si quiero que me aparezca con colores o sin colores, qué tipo de árbol quiero que me aparezca. Hay un árbol que se llama el árbol raíz o el árbol matriz, que ya lo vamos a ver ahora, y hay otro tipo de gráfico que es con halos, y ahí ya nos aparece con colores, y también lo vamos a ver ahora al ejemplo. Entonces, una vez escogemos como esos parámetros, como queremos que se nos presente el análisis y la gráfica, le damos clic en OK y es solo esperar que Iramotec haga el análisis e inmediatamente se nos ya arroja la siguiente ventana con el gráfico del análisis que nosotros escogimos, ¿sí? Con los parámetros que escogimos. Podemos darle siguiente. Este es el árbol jerárquico o el árbol raíz. Esta es la primera opción que obtenemos en este tipo de análisis de similitud, es el árbol jerárquico. Aquí, como ustedes pueden ver, hay unas palabras más grandes que otras. Las palabras grandes son las que están en destaque, o sea, aquellas que aparecieron o con mayor frecuencia en nuestro texto, en nuestro corpus, ¿sí? Y que Iramotec destacó dentro de todo el corpus. Hay unas palabras un poco más pequeñas que se aproximan de esas palabras en destaque. Miren que como en las raíces o en las conexiones que tiene cada palabra grande con las otras, hay unas conexiones mucho más gruesas, o el detallito es mucho más grueso y otros son mucho más delgados. Entre más gruesa sea la ramificación que nosotros observamos en este árbol, entonces es mayor la conexión que hay entre estas palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que gobierno tiene una conexión muy grande con la palabra social, y a su vez social está asociada con otras palabras un poco menos destacadas, pero que hacen parte de esa misma familia, de esa misma similitud. Recuerden que ese es un análisis de similitud, se hace entonces para ubicar en un gráfico de árbol, como lo llama Iramotec, agruparlos por las palabras por similitud y por cómo se destacan en el corpus. Entonces, esto es como muy importante tenerlo en cuenta. Algo también importante para tener en cuenta es la ubicación, por ejemplo, público y reforma están en sentidos opuestos. Aquí nos toca a nosotros como investigadores ser muy detallistas, o sea, él nos lanza a nosotros un gráfico y nos toca a nosotros sentarnos y mirar ese gráfico y analizar ese gráfico para ver cómo podemos interpretar ese gráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, palabras que son antagonistas. ¿Por qué serán antagonistas? Vamos a ver cuáles son las palabras asociadas a público, las palabras asociadas a reforma, ¿por qué será que son antagonistas? Mira que por acá al lado derecho aparece comunidad y autónomo un poco más pequeño y como alejado de gobierno, ¿sí? Entonces esto nos sirve a nosotros, este árbol, para nosotros analizar esas palabras que se destacan, cuáles están asociadas a esas palabras destacadas, cuáles palabras o grupos de palabras están más próximos, cuáles están más distanciados. Entonces todo esto nos sirve a nosotros para generar la interpretación a este gráfico. Podemos continuar. En la próxima diapositiva encontramos este otro tipo de árbol, se llama árbol gráfica en halo, ¿sí? Aquí nosotros vemos representados por comunidades de palabras en una agrupación de color. Entonces aquí ya se le mete color al asunto, ¿sí? Entonces agrupa las palabras también y las vincula pues con un color. También vemos que hay un tallo o una conexión, una ramificación entre cada grupo o entre cada familia. Recuerden que entre el tallo, la ramificación sea más gruesa, mayor es la conexión que hay entre esas dos familias o esos dos grupos de palabras. Y entonces está, por ejemplo, de crisis con el grupo de euro, millón y ciento en este ejemplo, casi no se ve ni siquiera la ramificación, o sea que la ligación es muy poca entre estos dos grupos, mientras que crisis con económico, entonces son dos grupos, dos familias que están muy conectadas, como muy juntitas. Entonces, todo esto, el color, la distancia que hay entre cada grupo, el grosor de la ramificación,
el tamaño del halo, todo eso son elementos que debemos nosotros fijarnos y centrarnos como investigadores para poder hacer la adecuada interpretación y el análisis de la gráfica. Por eso les decía que aquí el papel del investigador continúa siendo súper importantísimo, porque somos nosotros quien miramos para estos gráficos y estos resultados que nos arroja el IRAMUTEC y los que interpretamos esos gráficos y esos resultados, ¿sí? Eso por sí solo, si nosotros cogemos esto por sí solo, eso no significará nada en un informe final de la investigación, en un artículo científico. El gráfico por sí solo pues no significa mucho, entonces necesita de nuestra interpretación y de nuestro análisis. Podemos continuar. Aquí tenemos entonces también otros dos ejemplos. Aquí al lado izquierdo tenemos el árbol jerárquico, ya con colores. En el ejemplo anterior vimos el árbol jerárquico en blanco y negro. Aquí lo vemos con colores. Miren que aparecen muchísimas palabras alrededor de la palabra no. La ventaja de IRAMUTEC es que nosotros podemos limpiar, hacer limpieza de esos gráficos, de eliminar las palabras irrelevantes que nosotros investigadores consideramos irrelevantes para el análisis de los resultados, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la palabra no, pues la palabra no, dependiendo del fenómeno que estamos estudiando, puede que signifique mucho, como puede que signifique nada, que sea solamente como un término, una palabra, y así sucesivamente con varias otras palabras que podemos encontrar en los análisis de IRAMUTEC. Entonces, para que se vea un poco más limpio el gráfico, con palabras más relevantes, más importantes que nosotros consideremos para nuestra investigación, esto se puede intervenir, el gráfico se puede limpiar, por eso nosotros tenemos esa opción antes de, cuando se nos abre la ventana de elegir los parámetros del gráfico, allí podemos pues como mover esas cositas. Y acá al lado derecho tenemos entonces ya el gráfico en halo, que agrupa por familias en color y la misma información. Podemos continuar. En el siguiente, ahí pasamos en la siguiente diapositiva a otro tipo de análisis. Es el análisis de nube de palabras. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue, por favor. Entonces vamos a abordar un poco el análisis de nube de palabras. La nube de palabras muestra un conjunto de palabras también agrupadas. Esta es muy común porque es muy utilizada por los publicistas en cuestión de publicidad y mercadeo. Yo por lo menos la veo mucho en las propagandas, en varias infografías, en muchos medios de comunicación. Entonces agrupa también las palabras y las organiza y las estructura en un formato de nube. Las palabras son presentadas con tamaños diferentes también. Aquí también el tamaño depende del grado de importancia que el IRAMUTEC le dio en el análisis a ese corpus textual, o sea, las palabras más grandes son aquellas que tienen mayor importancia y las más pequeñas son aquellas consideradas con menor importancia por IRAMUTEC, ¿sí? A partir del indicador de frecuencia. ¿Qué es el indicador de frecuencia? El número de veces que aparece esa palabra en todo el corpus. Es el análisis lexical más simple. No es común que en las investigaciones científicas, investigaciones cualitativas en enfermería, investigación científica como tal, sea utilizada este tipo de análisis, porque como aquí está escrito, es un poco más simple, el análisis más simple de todos. Es muy llamativo, es gráfico, sí, eso sí, pero es la más simple. Entonces, pues no arroja mucha información, solamente agrupar en una nube las palabras por su grado de familiaridad, por el número de frecuencia, el número de veces en que apareció, y las destaca en las palabras más grandes, las más frecuentes, o sea, las más importantes, y en más pequeño, el tamaño más pequeño, el número de palabras que aparecieron con menos frecuencia y que IRAMUTEC consideró de menor importancia, ¿sí? Podemos seguir. Es una visualización rápida del contenido que tiene el corpus. Igual que con los otros tipos de análisis, se abre cuando seleccionamos este análisis, aparece la ventana donde nosotros podemos escoger los parámetros
de cuántas palabras queremos que aparezca en la nube. Entonces, ¿cuánto es el número máximo? Cuando habla aquí número máximo de formas, es el número máximo de palabras que queremos que aparezca en la nube. Si queremos que aparezcan muchas, bueno, va a depender, ¿sí? Tamaño del texto, color, todo eso lo podemos formatar aquí. Si queremos que sea blanco y negro, si tenga colorcito para que sea más llamativo, pues eso ya vamos a seleccionarlo aquí en la ventana para escoger los parámetros. Las imágenes se pueden exportar y eso es algo muy importante, no solamente en este tipo de análisis, sino también en el CHD y también en el análisis de similitud, igual que en nube de palabras. Las imágenes, ellas quedan automáticamente guardadas en la carpeta, porque inmediatamente cuando nosotros instalamos el Iramutec en nuestro computador, se crea una carpeta en nuestro computador en donde se van a guardar todos los análisis que hagamos en el Iramutec, ¿sí? Y cada análisis va a tener su propia carpeta. Entonces, si yo hice un análisis de similitud, se va a crear su propia carpeta y va a contener los gráficos y los análisis que se hicieron. El CHD va a tener su propia carpeta. Entonces, así cada carpeta va a quedar con el análisis, las gráficas guardadas. También se pueden descargar en formato de imagen, las imágenes, eso también es algo importante. Algo muy importante con el análisis de nube de palabras es que si nosotros generamos el análisis n veces al mismo corpus, si yo trabajo con el mismo corpus y le doy varias veces en diferentes momentos análisis de nube de palabras, cada vez la nube va a ser diferente, ¿sí? La ubicación de las palabras va a ser diferente ¿qué les iba a decir? El gráfico puede ser en círculo, puede ser en forma de, bueno, en diferentes formas va a ser diferente, pero siempre las palabras en destaque se van a mantener, independientemente de cuántas veces leímos análisis de nube de palabras a nuestro corpus, independientemente del número de veces que nuestro corpus sea analizado con este tipo de análisis, aunque el gráfico varíe, aunque los colores varíen, aunque el número de palabras varíe, aunque la ubicación de las palabras que antes aparecían arriba pueden aparecer abajo en el siguiente análisis, o que aparecían en horizontal, pueden aparecer después en vertical, eso puede variar, pero siempre las palabras en destaque se mantendrán en destaque, que ese fue el análisis pues como sustancial que hizo el Iramutec. Podemos continuar. Entonces aquí hay un ejemplo de una nube de palabras, como podemos ver, hay palabras en vertical, en horizontal, unas más grandes que otras, en tamaño mediano, también depende del investigador, pues, con qué ojo mira ese gráfico y cómo lo interpreta. Podemos continuar. Aquí algo que quiero rescatar con esta diapositiva es lo que ya les venía diciendo, cómo nosotros podemos intervenir o definir los parámetros de la imagen. Si nosotros no ponemos un límite de palabras o de formas en la formatación, en la ventana que se nos abre inicialmente, nos sale una imagen como la de la izquierda, por ejemplo, con todas las palabras que el Iramutec identificó y pues la cantidad que él identificó. Pero si nosotros colocamos los parámetros de cuántas palabras máximo, cuáles palabras sí, cuáles no, entonces ya se limpia un poco el gráfico y va a ser un poco más claro, se va a ver un poco mejor, vamos a tener un poco más de una mayor comprensión de lo que el gráfico nos quiere mostrar, ¿sí? Pusimos los parámetros inicialmente y pusimos que máxima 500 palabras, y cuando le dimos a analizar nos arrojó un gráfico que todavía no se entiende nada porque tiene un montón de palabras allá rebuscadas que no se logra diferenciar qué es lo que quiere decir cada palabra. Podemos regresar a los parámetros y volver a formatar, entonces ya coloco máximo 200 palabras. Desde 500 puedo reducir a 200 o a 100 y volver a generar el análisis y me genera una nueva nube, como ya les dije, que puede cambiar en su formatación, pero ya va a ser una imagen un poco más clara, con imágenes más, palabras más precisas, ¿sí? Y que va a ser de mejor visualización. Entonces siempre podemos, si le damos a OK al análisis, podemos regresar para cambiar los parámetros, para mejorar el gráfico y volverle a dar OK al análisis. Entonces se puede hacer innumerables veces, no hay un límite pues, para realizar este tipo de análisis. Podemos continuar.
Entonces, para ir finalizando, algunas observaciones que es importante que tengamos en cuenta. En los 3 análisis presentados, que fue de clasificación jerárquica descendiente, análisis de similitud y nube de palabras, el investigador puede limpiar el gráfico, puede eliminar de la lista las formas o las palabras que considera que no son pertinentes o que tienen una frecuencia muy mínima, o sea, que no son tan relevantes en el corpus. Todos los resultados y los gráficos de los análisis están localizados dentro de la carpeta, ¿sí? Como les dije, se descargan automáticamente, se crean automáticamente carpetas en nuestro computador con el nombre de cada tipo de análisis y ayudan a quedar cargadas y guardadas los análisis que hagamos. Podemos continuar. El software Iramotech viene en francés automáticamente, entonces es importante que cuando hagamos la instalación seleccionemos como primera medida el idioma que nosotros pues mejor dominemos. Se puede escoger un idioma diferente, allí entre los idiomas está español. Es muy importante que recordemos definir los parámetros comunes antes de cada análisis. Recuerde que cuando seleccionamos un análisis se nos abre inmediatamente una ventana donde nosotros seleccionamos bajo qué parámetros queremos que ese análisis se haga, ¿sí? Entonces es importante observar esos parámetros y modificarlos de acuerdo a la necesidad de nuestra investigación. Podemos continuar. ¿Qué beneficios tiene el uso del Iramotech y en general pues del uso del software? Bueno, en este caso el Iramotech nos brinda a nosotros un mayor rigor metodológico en la producción de investigaciones cualitativas en enfermería. Esto provoca que nuestros artículos cualitativos, cuando utilizamos una herramienta tecnológica que nos auxilie en el análisis, pues va a tener un mayor grado de aceptación en las revistas científicas. Diferentes tipos de análisis, vimos que se pueden hacer 5 tipos de análisis, es cuestión de que nosotros definamos como investigadores cuál de esos análisis nos brinda a nosotros mejores, pues como es más idóneo para nuestra investigación. Nos brinda a nosotros una optimización de la organización de los datos, imagínense nosotros analizando 40 entrevistas, cada una que fueron 2 horas hora y media de grabación, no, pues nos enloquecemos, ¿cierto? Con ese volumen tan grande de texto. Entonces nos ayuda a optimizar la organización de los datos, es de manejo simple y comprensible, solamente cuestión de organizar bien el corpus, aprender a manejar los parámetros a cada análisis, pero cuando ya le cogemos como la práctica, ya lo hacemos como en modo automático. Que tiene elementos gráficos y eso apoya muchísimo las gráficas que se generan, el árbol, la nube, la clasificación jerárquica, entonces todos esos son elementos gráficos que son llamativos para los lectores también y que facilitan la comprensión de la organización de los resultados. Y que es un software gratuito, de libre acceso, no hay que pagar membresía, cada uno lo puede instalar en su computador sin ningún problema, es solo ubicar en internet el link, Iramotech, software R en su última versión y descargarlo sin ningún problema, sin tener que pagar ninguna licencia ni ninguna membresía, no se les va a vencer, lo pueden tener ahí en su computador el tiempo que ustedes lo deseen. Podemos continuar. Así como mencionamos los beneficios, ¿cierto? Las ventajas, pues también hay que mencionar las limitaciones porque también las hay. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el uso del Iramotech? Primero, que se necesita aprender a manejarlo, ¿cierto? Y no solamente que el investigador aprenda a manejarlo para producir los análisis, sino que también los lectores, las personas que consumen los estudios publicados donde se hayan utilizado Iramotech, pues se requiere como un cierto grado de familiaridad con el software. Entonces es importante tener como ese conocimiento previo del software. Y que todavía y desafortunadamente la divulgación académica donde se empleen este tipo de software es muy incipiente. Entonces se necesita que haya mayor divulgación académica utilizando el software como herramienta para el análisis, porque por ejemplo aquí en Colombia es muy escasa. Cuando yo me he hecho búsquedas de estudios realizados y publicados aquí en Colombia que hayan utilizado un software para el análisis de datos cualitativos, pues son muy pocos. Y Iramotech, pues yo diría que ninguno, porque todavía no es como el gran conocimiento.
Si los hay, son muy escasos. Entonces, la necesidad de que nosotros ahora, conociendo el software, que es gratuito, podamos como acercarnos más a él y empecemos a utilizarlo en nuestras investigaciones para que nuestras futuras producciones científicas, nuestros futuros artículos ya puedan contar con esa herramienta tecnológica como apoyo en el análisis de los datos cualitativos, así nuestros artículos puedan tener mayor probabilidad de ser aceptados en las revistas científicas. Podemos continuar. Algo muy importante que yo quería aclarar aquí es que no importa el número, y aquí ya acabamos, no importa el número de entrevistas que yo realice. Yo puedo analizar en Iramutec una sola entrevista con un solo participante. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un estudio de caso donde solamente tuve un participante, va a depender mucho de la habilidad que tenga el investigador para desarrollar esa entrevista. Con un solo participante yo puedo tener una entrevista de una hora y media, 2 horas, ¿sí? Y pues eso nos va a generar un gran volumen también de datos, de texto. Entonces depende de la habilidad que tenga el investigador para desarrollar la recolección de los datos, ¿sí? En el momento de la entrevista individual, de la entrevista grupal, depende mucho de la habilidad que tenga el investigador. Como hay entrevistas, que yo puedo tener 15 entrevistas, 10 entrevistas, pero la entrevista duró 15 minutos, donde es pregunta-respuesta y la respuesta es de una línea, un renglón. Entonces son entrevistas poco productivas, que más parecen un cuestionario en lugar de una entrevista. Entonces, por eso digo que la riqueza de los datos no está en el número de participantes, sino que está dada por la calidad de la entrevista que nosotros generemos, la dinámica que generemos durante ese momento, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una pregunta es muy diferente de nosotros preguntar, o no es lo mismo nosotros preguntar, ¿qué piensas sobre tal cosa? La persona puede decir, no, pues yo no pienso nada, o quedarse en silencio. Diferente es si empleáramos otra forma de preguntar. Cuéntenme un poco más sobre esto, reláteme sobre esto, háblenme un poco más sobre tal asunto. Entonces, inclusive la forma como nosotros preguntamos en la entrevista puede influenciar muchísimo en el volumen de datos que vamos a generar. Como les dije, podemos utilizar Iramutec por una sola entrevista si la entrevista es sustancial, es profunda y nos generó datos suficientes, ¿sí? Entonces, eso es algo que quería resaltar. Y listo, entonces yo creo que no siendo más, dejamos hasta ahí, faltaría la parte práctica, pero como lo dije, eso requiere de un tiempo aparte de instalación y de enseñar como el manejo de la aplicación ya en la vida real. Entonces espero pues que haya sido de utilidad, de provecho, y bueno, muchísimas gracias a todos. Edna, no se te escucha. Edna, hola, no te estamos escuchando. Bueno, espero que mientras Edna logra conectarse allí, espero que las personas que tengan preguntas hayan podido escribir su pregunta en el chat, o no sé cómo funciona aquí la cuestión de las preguntas. Doctora Lina, tranquila, yo aquí ya le estoy ya consolidando y entonces queremos darle muchas gracias mientras logramos. Edna la voy a poner, entendemos que por todo el tema tecnológico a veces nos pasan estas cosas, ¿no? Sí. Pero ya mismo la vamos a poner en una llamada de WhatsApp. Mientras tanto le voy comentando que hay muchas felicitaciones, muchos saludos. Nos saludan desde la Patagonia, Argentina, nos saludan desde México, Ecuador, Salta, Argentina, desde San Luis, Argentina, Ciudad de México, Popayán, Perú. Me voy a permitir, mientras conectamos con Edna, Sí. me voy a permitir leer algunas de las... Edna, ya te estoy contactando aquí por tu WhatsApp para que nos escuche, para que te podamos escuchar, ¿vale? Mientras...
Ahí te estoy escuchando, te voy a poner en el micrófono para que hagas el cierre y posteriormente poder continuar con las apreciaciones de nuestros participantes y con las preguntas. Julie, pues muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un honor que la doctora Lina nos acompañara el día de hoy y nos da una reflexión definitivamente con este software. Es una herramienta que nos ayuda a los investigadores a realizar la investigación cualitativa. No es que el software realice el análisis por nosotros. Es de aclarar que el investigador sigue haciendo las categorías, generando estos aportes y liderando lo que son las investigaciones cualitativas. Es para agradecer realmente este espacio. Quería darle pues la oportunidad a Julie nos ayudara con las preguntas y voy a tratar de solucionar el audio pues con el software. Ya regreso. Listo, mientras Edna se reintegra. Ahora sí, continuamos con las intervenciones de nuestros participantes, a quienes agradecemos. En este momento somos 208 personas conectadas y les agradecemos muchísimo su presencia en este evento que hasta ahora empieza. Definitivamente, doctora Lina, esto va a estar súper interesante. Yo sé que usted va a estar aquí, mejor dicho, también muy pendiente de lo que se viene en este maravilloso taller, definitivamente. Bien, nos están saludando y nos saludan desde Ciudad de México nuevamente. Permítanme un segundo. Ok. Para las personas que tienen dudas de que si este taller va a quedar publicado, les confirmo que esto va a quedar posteriormente grabado y subido en la plataforma de YouTube. Inicialmente en la página de Growing Up, en el canal de Growing Up, y posteriormente probablemente en la Uniquindío y en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira. ¿Listo? Entonces, para las personas que tenían esas dudas, sí efectivamente vamos a tener la posibilidad de contar con esta grabación. Entonces, me permito leer de Gabriela Vázquez. Buenas tardes, saludos desde Milagro, Ecuador. Agradezco por permitir participar en estos seminarios con excelentes temáticas y conferencistas de alto nivel. Y te agradecemos a ti tu presencia por estar acá y por acompañar esta temática. Excelente ponencia de Carlos Alberto Catalán. Saludos desde Argentina. Y para las personas que tuvieron inconvenientes con el registro también de la asistencia en el link, es muy importante que sepan que también entregamos un número de WhatsApp donde les pueden facilitar el link para que estén tranquilos con relación a esta observación. Bien. Buenas noches. Debo agradecer a los organizadores del evento, por cierto, muy interesante, a todos aquellos de la logística que han logrado la efectividad del mismo. Gracias, Guadalupe, por este comentario. Agradezco a las organizadoras por este taller tan interesante. Me gustaría saber si se puede acceder al video de las conferencias, que ya les he estado compartiendo efectivamente la forma en la cual podemos acceder. Tenemos un par de preguntas, doctora. 2 preguntas en esta primera etapa. En el corpus ya no se coloca la intervención del investigador, sino solamente las respuestas del entrevistado. Entiendo que esa es la primera parte de la pregunta. La otra parte nos dice, entonces, ¿se transcribe de corrido o hay que hacer una separación entre respuesta y respuesta del participante? Bueno, muy interesante la pregunta. Sí, ya no se coloca, nunca se ha colocado en el corpus de Iramutec las intervenciones del entrevistado, porque lo que queremos analizar es que lo que nos dijo el participante, ¿cierto? Entonces nuestros comentarios, nuestra pregunta como investigadores sobran, porque eso no lo vamos a analizar. Entonces en el corpus no se debe colocar las intervenciones y las preguntas que hace el investigador, y efectivamente se debe generar un solo, como ustedes lo pudieron ver en el ejemplo que yo les mostré de mi corpus, de mi tesis doctoral, es prácticamente en un solo párrafo, o sea, es un texto seguido claramente con mucho cuidado en los signos de puntuación. Sí se deben, de cuando se termina una idea, colocar el signo
final, perdón, el punto seguido, la coma, el punto y coma, que nos indique si una idea continúa, si una idea terminó, si una idea se complementa. Eso debemos de tenerlo con cuidado en la elaboración del corpus. Pero entonces ya no se separan entre párrafos, o sea, si la respuesta de un participante la dividimos en la transcripción tradicional en 2, 3 párrafos, no, en el corpus todo va a estar en un mismo párrafo, cada texto en un mismo párrafo, con el cuidado debido de los signos de puntuación. Ya diferente es cuando vamos a cambiar de texto, vamos a cambiar de entrevista, que ahí sí se hace un espacio entre un párrafo y el otro, porque debemos colocar la línea de comando, que es la que identificará el siguiente texto, la siguiente entrevista. No sé si respondí a la pregunta. Ya revisaremos si hay algún comentario, doctora. La otra pregunta es si los códigos se colocan todos al inicio de cada entrevista o es por párrafos dentro del texto. Los códigos en la línea de comando, eso es, como el nombre lo dice, es la línea de comando. Interpreto que los códigos están haciendo referencia a las variables. Entonces, previamente el investigador, los investigadores definen cómo van a medir esas posibilidades entre la variable. Si mi variable es sexo, ¿qué opciones de respuesta pueden estar? Masculino, femenino u otro. Entonces, a femenino le asigno el código 1, por ejemplo, a masculino el código 2, a otro el código 3, y así sucesivamente con todas las variables que vayamos a utilizar dentro de una línea de comando. Ya una vez definidas esas mediciones de cada variable con su respectivo código, ahí sí lo colocamos es en la línea de comando, en la forma que yo les mostré en la diapositiva, con asterisco, sexo, _1, por ejemplo, si esa entrevista o ese texto hace referencia a un participante de sexo femenino, porque yo previamente como investigadora dije que femenino lo iba a codificar con el número 1, les coloco asterisco, sexo, _1, y así sucesivamente con cada una de las variables. Esa codificación no va en el corpus, como en el interior del párrafo, en el interior del texto como tal, sino solamente en la línea de comando. Perfecto. Esta pregunta anterior era de Jessie Guarate. La siguiente pregunta de Mariana Esperanza Guadalupe. Si al realizar el corpus me olvidé de programar algún dato, ¿se puede volver a programar? Exactamente, sí. Siempre tenemos la posibilidad de regresarnos y corregir el corpus. Como yo les dije, en mi experiencia cuando inicié mi contacto con el IRAMUTEC, yo cometí muchos errores en la construcción del corpus. Entonces, cada vez que me iba, yo creía que ya el corpus estaba listo y me iba a hacer el análisis CHD y le daba avanzar, entonces me daba nivel de porcentaje de aprovechamiento del 30% o me daba error. Entonces, siempre hay la posibilidad de volver a revisar el corpus, mirar en qué se falló, mejorarlo y volver a hacer el análisis. No hay un límite o no hay restricciones para que podamos hacer el análisis con un mismo corpus. Siempre se puede realizar para poderlo revisar. Perfecto. Más felicitaciones, doctora, dice de María Belén Terugui, muchas gracias. De Jaycee, excelente su participación, gracias. Muchos agradecimientos de Carmita Cepeda. Excelente ponencia de Laura Martínez, felicitaciones desde Perú, saludos desde Chiapas, desde Arequipa. Tenemos aquí muchas gracias. Esta herramienta se puede utilizar en estudios cuantitativos. Es una pregunta de Jackie Caterin Sánchez. Una pregunta muy interesante. Si nosotros realizamos estudios mixtos, se puede utilizar. ¿En qué estudio se puede utilizar IRAMUTEC? Cuando vayamos a hacer análisis textual, ¿sí? En estudios cuantitativos no se generan, pues, predominantemente datos textuales, sino que son datos numéricos predominantemente. Entonces, realmente el uso en el que mejor se puede aprovechar el software es en investigaciones 100% cualitativas o investigaciones con metodologías mixtas. Si hay texto en los resultados de nuestra investigación, se puede utilizar el IRAMUTEC. Muy bien. También nos pregunta Leticia Reina, el programa que recomienda decía que tiene acceso libre, pero ¿hay algún límite para el número de datos o entrevistas? No sé si lo mencionó. No, no hay límite de entrevistas. Los autores
el creador del software y los autores que han adaptado el software a nuestras versiones en Latinoamérica recomiendan que se utilicen de 20 a 30 textos, o sea, de 20 a 30 entrevistas en el corpus, pero se ha visto ya la publicación de estudios donde se ha utilizado Iramutec con mucho menos de 20, con 10, 5, como les decía ahora, hasta con una sola entrevista se puede utilizar siempre y cuando el volumen de texto gerenciado en esa entrevista pues sea sustancial, o también se pueden realizar, se ha visto evidencias donde se ha utilizado el Iramutec con más de 30 entrevistas, con 40, 50 entrevistas, entonces no hay un mínimo ni un máximo como regla de oro, se recomienda entre 20 y 30 entrevistas, pero se puede menos que eso o más que eso. Nos sugieren que podríamos hacer un taller para el manejo de esta herramienta. Muchas gracias. Estaremos atentos a todas estas sugerencias, que creo que la doctora lo mencionó. Sería que sí, que claro parte que sí, esto nos da para una clase más larga. Claro, esto es solamente el inicio. Solamente es pasar por encima y ya más adelante la doctora nos contará y tendremos otra oportunidad. Bien, tenemos acá... reiterar, doctora, cómo hacen para descargar. Yo sé que usted lo explicó en la presentación, pero nos hacen la pregunta nuevamente, reiterar por dónde pueden hacer la descarga del software. Listo. En Google, no sé, yo puedo compartir pantalla o no, o si no, yo lo menciono aquí en Google, en Internet, en el buscador que nosotros estemos utilizando, solamente escribir allí en la barra, en la barra del buscador, descargar Iramutec. Allí se aparece ya el link para la página, le damos descarga o download como aparece en inglés y seguir cada uno de los pasos, eso no tiene pérdida. O descargar el R, colocamos también descargar software R allí en el buscador y van a aparecer diferentes versiones. La versión que yo tengo descargada en mi computador es la 3.6.2, pero al momento la más actual es la versión 4.0.2, que es la versión más actual del R, y pues claro está que entre más actualizada sea la versión que descarguemos, pues las bases y los gráficos y los cálculos estadísticos van a ser más actualizados y más amplios. Entonces es solo colocar allí en el buscador, descargar Iramutec y aparece la página, o descargar software R y también aparece la página, ya seleccionamos la versión, que la última como lo dije es 4.0.2, y escoger el tipo de sistema operativo que tiene nuestro computador, porque hay un link para descargarlo en Windows, hay un link para descargarlo en Mac, en SOS, un link para descargarlo en Linux. Entonces es solo seleccionar esos pormenores y seguir los pasos que nos va dando la misma instalación. Bien, tenemos un comentario muy, muy bonito. Rosmary Chambi Mamani. Excelente aporte a la investigación de enfermería. Tengo ideas de investigación en gestión del riesgo de desastres y enfocar la percepción de la población desde una investigación cualitativa con el conocimiento de este software nos ha apartado bastante. Muchas gracias. También tenemos una felicitación de Herminia Macías. Felicitaciones a la doctora Lina y al equipo organizador. Realmente es difícil tener acceso a esta información de herramientas cualitativas en la investigación de enfermería. Muchas gracias desde Monterrey, México. Muy bien, todos son muchos agradecimientos. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras Julie nos mira las otras preguntas, yo quiero agradecerle también a nuestras universidades en Colombia, que tenemos asistentes de la UPTC, de Tunja, FUCS de Bogotá, del área andina, de Unicauca, Universidad Mariana de Pasto, Universidad del Quindío. Todos ustedes también hacen parte de este crecimiento, de esta investigación que queremos hacer, cultura investigativa en Colombia para comenzar a investigar y a publicar lo que investigamos. Entonces, sean todos bienvenidos y gracias por asistir a la primera sesión de nuestro taller de capacitación e innovación en enfermería. Recuerden que tenemos más talleres, son 4 talleres durante el semestre. El próximo taller será el día 7 de octubre, 6 de la tarde, donde tendremos a la doctora Natalia Ramírez Girón de la Universidad de las Américas de Puebla, México, y ella nos va a hablar sobre cómo
evitar el error tipo 3 en una investigación cuantitativa. Entonces, todos son bienvenidos y completamente invitados. Vamos a colocar ahorita en el chat el link para que puedan inscribirse y lo mismo, van a recibir el link de inscripción a sus correos para el día de la capacitación. De igual manera, son todos invitados a este también evento organizado por Robin A. Foundation, Fundación Universitaria del Área Andina y GIAP de la Universidad del Quindío, nuestro simposio internacional virtual de enfermería en atención primaria en salud, desafíos de los profesionales de enfermería en el cuidado integral y atención primaria en salud. Este evento va a tener conferencistas de Brasil, Colombia, Argentina, España, México, y va a tener 2 sesiones. Nuestra primera sesión va a ser el día 25 de septiembre y nuestra segunda sesión será el 2 de octubre. Las 2 sesiones serán entre el horario de 8 a 12 del día, hora Colombia. No tiene ningún costo, se certifica la asistencia al 90% del simposio y todos son cordialmente bienvenidos a hablar de estos desafíos de los profesionales de enfermería en el cuidado integral de atención primaria. Recuerden que hay un formulario que se está colocando en el chat para que podamos mirar la asistencia y si no logran asistir, no logran ver el formulario, también estamos dando respuesta con un número de WhatsApp, pueden escribir a ese número WhatsApp para compartirles el link de esa manera, pues como plan B. Si no quedó muy claro sobre los links, las sesiones, todo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook o escribirnos a nuestro correo de guía para generar más conocimientos. Si tienen dudas o preguntas especiales para la profesora Lina perfectamente puede dar respuesta a ellas, no hay ningún inconveniente, nosotros comunicamos con ella para darle respuestas. Si hay algunas de las que no haya quedado muy claras, pueden escribirnos a nuestro correo email, por eso lo estamos compartiendo. Julie. Bueno, muchas felicitaciones. Tengo que decir que esto ha sido todo un éxito y de verdad les agradecemos a nuestros participantes estar aquí tan atentos y que esta información haya sido tan nutritiva para este momento profesional que están viviendo. Una última pregunta, ¿existirá un manual o más información sobre el manejo de Iramutec? Claro que sí, existen muchos y en diferentes idiomas, en inglés, en portugués, en español. Creo que el de español fue adaptado apenas hace poco, en el 2016, por Argentina, una universidad en Argentina específicamente. Existen. De hecho, se pueden descargar, son de libre acceso también. En Google aparecen, en el buscador que utilicemos aparece, manual para instalación y manejo de Iramutec, manual Iramutec. Allí ustedes colocando esas 2 palabras claves aparecen una cantidad infinita en todos sus idiomas. Sí, señora, aparecen, tenemos manuales y guías. En YouTube también encuentran tutoriales de cómo descargarlo, cómo utilizar, cómo hacer cada uno de los análisis. Es muy interesante porque ya hay bastante material y qué pena que no lo utilicemos cuando ya hay bastante material publicado con relación al software. Sí, sí hay. Perfecto, por mi lado ya no tenemos más preguntas, como les menciono, de todos los lugares que se conectaron hoy. Muchas felicitaciones. Y doctora Lina, muchas felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. Edna, todo tuyo este punto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Pues nosotros agradecemos a estos 191 asistentes aún con nosotros. Realmente para nosotros es un placer compartir con ustedes los conocimientos de nuestros expertos, creando investigación, ayudando a estos enfermeros que quieren saber un poco más sobre investigación tanto cuántica como cualitativa. Pues esta es la razón de nuestros talleres. Todos estamos en continuo aprendizaje y realmente para nosotros es importante como grupo de atención primaria generar estas redes de colaboración con nuestros compañeros, Robin A. Foundation, Área Andina, Fundación del Área Andina, generando estos talleres de aprendizaje continuo.
De nuevo, les recuerdo la parte del formulario. En el chat estamos divulgando el formulario. Si no lo logran hacer, está comunicando un número WhatsApp para poder compartirlo de esa manera, que no sabemos muy bien qué conflictos algunas personas tuvieron, pero igual estamos dándole solución para poder tener la asistencia. Se va a certificar este taller con la asistencia de 3 de los 4 talleres los cuales vamos a entregar. No siendo más, les mando un abrazo a la distancia. Yo me encuentro en Brasil y definitivamente para mí es un placer que esta oportunidad de la pandemia nos une un poco más y nos genera este tipo de espacios. Realmente son todos bienvenidos y gracias por ser parte de este aprendizaje junto al Grupo de Investigación y Atención Primaria en Salud de la Universidad del Quindío, Colombia. Un abrazo para todos y próximamente nos volvemos a encontrar.